La vida de Gustavo Castro dio un giro la madrugada del 3 de marzo del 2016. Era huésped en casa de su amiga Berta, después de haber arribado hacía pocos días a Honduras, cuando dos hombres penetraron la casa con armas de fuego y los atacaron a ambos. Gustavo logró sobrevivir luego que las balas apenas rozaran su cuerpo y se tumbara, permitiendo que los asesinos lo dieran por muerto y lo abandonaran ahí junto al cadáver de Berta. Esto, sin embargo, era apenas el inicio de la odisea legal que le esperaba. Primero hay una violación a la integridad física y psicológica de Gustavo Castro porque entre el 3, que toma contacto con las autoridades hondureñas, el 3 de marzo, hasta el 7 de marzo, hay una serie de diligencias en las que participa Gustavo Castro que generan una situación de sufrimiento físico y psicológico porque primero lo someten a varios interrogatorios, a varias declaraciones administrativas entre el día 3 y 4. Luego hay una declaración ante el Juzgado de Letras de la Esperanza sin haber descansado lo suficiente para someterse a declaraciones tan complejas. Luego participó en la realización de un retrato hablado, que la policía quería manipular cuando se estaba haciendo. Las características que daba Gustavo no iban dibujando esas características. Gustavo les tocó que ir corrigiendo al técnico que estaba haciendo el retrato porque dibujaba características diferentes a las características que Gustavo decía, orientadas a la culpabilización de una persona que ya estaba detenida en ese momento. Según las palabras de Gustavo Castro y de sus abogados, el proceso policial inmediato al asesinato estuvo lleno de irregularidades, comenzando por la contaminación de la escena del crimen y de abusos cometidos por parte de las autoridades en el proceso de tomar el testimonio de Gustavo Castro como único testigo del crimen. La manipulación que hubo en la investigación desde el primer momento, por no haberle dado la debida custodia a la escena del crimen, porque la policía permitió y militares que se encontraban en la escena del crimen permitieron que entrara mucha gente a la escena del crimen y se contaminó. Esa es una responsabilidad del Estado. El día 4 de marzo, el día de la reconstrucción, 4 para amanecer 5, es un día que el Ministerio Público solicita ante la jueza de letras primero de la Esperanza Intibucá que a Gustavo Castro le prohíba salir del país. Esa primera solicitud, la jueza de letras primero de la Esperanza Intibucá la declara sin lugar. Esa primera solicitud es resuelta es el 5 de marzo. Ese mismo día, 5 de marzo, el Ministerio Público solicita nuevamente la prohibición de salida del país, pero ya argumentando que es necesaria la participación de Gustavo Castro el 7 de marzo en una audiencia de careo con 2 testigos que supuestamente hubo contradicciones. Bueno, esa solicitud la jueza la declara con lugar el sábado 5, si no más recuerdo. No le notifica a Gustavo Castro la prohibición de salida del país. Se comunican con la embajadora de México el día sábado para amanecer domingo y le dicen que van a llegar a dejar un oficio porque es necesario que Gustavo Castro participe en otra diligencia. No le llegan a notificar, por lo tanto la embajada ya había comprado los boletos para que Gustavo saliera del país el día domingo por la mañana. Hacen las gestiones, llegan al aeropuerto y en el aeropuerto intentan capturar a Gustavo Castro cuando no era esa la orden.
No lo capturan, la embajadora traslada a Gustavo a la residencia mexicana, al lugar donde había estado hospedado, y el día lunes se traslada nuevamente a La Esperanza Intibucá para cumplir con la diligencia de careo. Una vez rendidas todas las declaraciones, cuando Castro consideraba que ya había cursado la parte más difícil después de ser víctima de un atentado contra su vida y testigo de un asesinato, comienzan los signos de que sus peripecias se extenderán más de lo que él había previamente considerado. Se hacen las dos cosas paralelas. Por una parte, se celebran las dos audiencias de careo durante 6 horas más o menos, entre el mediodía hasta las 5:45 de la tarde. El Ministerio Público había solicitado ampliación de la prohibición de salida del país mientras se cumplían las audiencias de careo. Pero a las 5:45 de la tarde, que se terminan las audiencias, le notifican una prohibición de salida del país, pero ya no, y cuando ya había pasado el argumento para el cual se había solicitado, y le imponen prohibición de salida del país por 30 días. ¿Con qué coincide esto? Con una visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia a La Esperanza Intibucá. Es decir, no podemos asegurar que la decisión viene directamente por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, el presidente, pero sí esta resolución coincide con la visita del presidente a ese juzgado. Nosotros presentamos un dictamen hecho por el Centro de Prevención de la Tortura, CPTRT, donde se acreditaba el daño psicológico que a Gustavo Castro se le estaba ocasionando. Gustavo Castro finalmente pudo regresar a México el día 1 de abril del 2016, a casi un mes del atentado contra su vida. ¿Por qué retuvo por tanto tiempo el Estado de Honduras a Gustavo Castro? Era una estrategia para desviar la atención del caso principal, es decir, de la investigación del asesinato de la compañera Berta Cáceres, porque no había ningún motivo ni de investigación ni ningún motivo legal para decir que era necesaria la presencia de Gustavo Castro en Honduras. Y a Gustavo Castro pues tampoco le explicaban cuál era la línea de investigación, aún que Gustavo Castro tiene derecho porque tiene acusadores privados que se incorporaron al proceso. Solicitamos información, pero no se nos ha dado. En derechos humanos existe esta premisa, establecido por Naciones Unidas, que toda agresión que sufre un luchador social, una persona defensora de derechos humanos, es por su labor. Eso debe presumirse mientras el Estado no diga lo contrario, de acuerdo con investigaciones exhaustivas y científicas. La posición de Gustavo Castro en el caso de Berta Cáceres es compleja. Es una víctima extranjera de un atentado contra su vida en uno de los países del mundo que ostenta el dudoso honor de tener una altísima tasa de mora judicial, pero también es el único testigo de un crimen que ha resonado en la comunidad defensora de los derechos humanos a nivel mundial. Es también, dentro y fuera de México, un activista que colaboró activamente con el COPINH, organización perseguida de forma constante a través del Estado por oponerse a los intereses corporativos y los proyectos que estos grupos pretenden desarrollar dentro de los territorios indígenas. A simple vista, sus vicisitudes legales parecen ser meramente un caso de grave negligencia en un Estado plagado por una institucionalidad defectuosa, pero a la luz del contexto se revela un patrón de irregularidades que están más allá de ser simplemente una serie de eventos desafortunados.